Bienvenidos, somos el grupo número 8, el cual está conformado por los siguientes integrantes: Lino Caipo Geraldine Pierina, Martínez López Chanil Pierina y quien les habla, Lekernaque Quesada Edith Mariciel. Hoy vamos a hablar de la corteza prefrontal. Vamos a explorar una de las partes más interesantes del cerebro humano, vinculada a la toma de decisiones. El cerebro humano está configurado por muchas estructuras, siendo una de las más visibles y las que más tarda en desarrollarse la corteza cerebral, la cual se divide en lóbulos cerebrales diferentes. El lóbulo más grande y el que a la vez genera más investigación es el lóbulo frontal, de cual una de las partes más relevantes es la corteza prefrontal. Según Francia 2021, señala que los estudios realizados sobre veteranos de la Primera Guerra Mundial que han sufrido daños en el lóbulo frontal y estos sujetos han presentado grandes dificultades en la gestión de las nuevas tareas. Para profundizar sobre la responsable de esta problemática, en este video vamos a hablar en cuanto a la ubicación de la corteza prefrontal, su división, funciones y lesiones. La corteza prefrontal es un área de corteza cerebral que pertenece a los lóbulos frontales y corresponde a las circunvalaciones frontal, superior y medial y a las circunvalaciones orbitales. Se dice que se considera un área asociativa polimodal, ya que recibe información de prácticamente todas las áreas corticales y numerosos centros subcorticales, entre lo cual lo más importante es el sistema límbico. La corteza prefrontal es considerada un área de asociación multimodal o terciaria. Se encuentra situada en la parte del cerebro más cercano al rostro. Se dice que en ella se coordina la información que proviene en todas las áreas cerebrales. La corteza prefrontal se divide en corteza prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal medial y corteza orbitofrontal. La corteza prefrontal dorsolateral es la más grande y la más reciente de la corteza frontal. Está relacionada con los procesos de planeación, memoria de trabajo, solución de problemas, flexibilidad y organización temporal. También está relacionada con los procesos de mayor creatividad cognitiva, como la metacognición, la cognición social, la conciencia del yo y el autoconocimiento. La corteza prefrontal medial está relacionada con los procesos de inhibición de respuestas, regulación de la atención y de la conducta de estados motivacionales, incluyendo la agresión. Se dice que recibe información de estructuras corticales y subcorticales como el núcleo del tracto solitario. También está involucrada en los procesos de mentalización y ocupa una posición anatómica privilegiada para orquestar respuestas autoeconómicas, emocionales y de alertar que son requeridas para el correcto despliegue de la conducta. La corteza orbitofrontal recibe aferencias del hipocampo e información acerca del estado fisiológico y motivacional del organismo. También participa en la toma de decisiones a partir de los marcadores somáticos y de la respuesta del castigo. Se dice que se relaciona con la detención de condiciones de riesgos, mientras que la región lateral se relaciona con los procesos de las matices negativos y positivos de las emociones. También esta área se encarga de inhibir aquellos estímulos emocionales negativos que son considerados relevantes para determinada situación y de emitir respuestas ante la transgresión de normas morales. Funciones de la corteza prefrontal. Es una área de gran importancia para nuestra supervivencia en el medio en que vivimos y nuestra convivencia en sociedad. Conforma la base de los procesos de pensamiento más específicos y simbólicos de la especie humana, siendo responsable del control último de la cognición, la conducta y la actividad emocional. Región del cerebro más vinculada a las funciones ejecutivas, donde encontramos la capacidad de anticipación, la fijación de metas, inicio y mantenimiento de acción, toma de decisiones, inhibición de la conducta, planificación en base a la memoria y modificar estrategias o elaborar conceptos abstractos. Inteligencia, relacionada con los procesos de abstracción, flexibilidad mental y capacidad para generar estrategias fluidas de razonamiento. Atención, responsable de la atención sostenida y selectiva, siendo fundamental en los procesos de control voluntario de la atención. Memoria de trabajo, también se encuentra mediada por la corteza prefrontal.
Es una modalidad de memoria a corto plazo que actúa como un sistema que provee almacenamiento temporal de la información, permitiendo el aprendizaje y razonamiento. Conducta social, una de las principales funciones de la corteza prefrontal. En base a nuestras interacciones y al aprendizaje extraído como del resto de la información que comprendemos, somos capaces de regular nuestras expresiones y comportamientos, sentir empatía, limitar nuestra conducta en base a posibles consecuencias y considerar otros puntos de vista diferentes al nuestro. Motivación. Unir emoción y cognición de una manera que establezcamos un plan para llevar a cabo determinadas acciones es también debido al buen funcionamiento de la corteza prefrontal. Así, somos capaces de motivarnos y de dirigir nuestra conducta al logro de una meta que deseamos. Emocionalidad. Regula la conducta emocional adaptándola a las exigencias de cada situación. Si bien es el sistema límbico el que mayor relación tiene con el terreno de las emociones, la región prefrontal del cerebro tiene una gran importancia tanto a la hora de percibir como de expresar las emociones, convirtiéndolas en reacciones fisiológicas o permitiendo su control consciente. Personalidad. El establecimiento de patrones de conducta más o menos estables en los diversos aspectos de la vida y características típicas como la inhibición, timidez y responsabilidad son algunos de los elementos mediados por esta región cerebral. Lesiones y trastornos en la corteza prefrontal. Las lesiones del área de prefrontal es un patrón de síntoma denominado genéricamente síndrome ejecutivo. En general, las lesiones del lóbulo frontal provocan dificultad para el control del pensamiento y la identificación de los procesos cognitivos. El síndrome ejecutivo produce las siguientes manifestaciones, que son la capacidad de planificar, dificultad para realizar tareas de modo concentrado, incapacidad para establecer categorías o extraer ideas, pérdida de flexibilidad cognitiva, alteraciones de la personalidad, entre otros. En las principales manifestaciones del síndrome ejecutivo tenemos en las áreas lesionadas el dorso lateral, donde se puede encontrar disminución de la fluidez verbal, alteración de los recuerdos temporales de consentimientos, trastornos pseudodepresivos. En el singular podemos encontrar alextimia, los trastornos pseudodepresivos. En la orbitaria podemos encontrar los trastornos pseudopsicóticos como desinhibición, irritabilidad, agresividad, hipomanía y estímulo magnético. En trastornos de la inteligencia. Los trastornos lesionados de los prefrontales presentan trastornos metacognitivos caracterizados por la sobrevaloración de las posibilidades reales de aprendizaje y memoria. Trastornos de la atención. Es habitual que estas personas dispersen su atención hacia estímulos irrelevantes, perdiendo eficacia en la tarea que se les propone. Trastornos de la memoria. En apariencia, las lesiones frontales no producen amnesia. Sin embargo, todas las modalidades de mejoría que dependen de él pueden verse afectados con sus lesiones y experimentando los siguientes trastornos, que son la amnesia del contexto, alteración del recuerdo de la secuencia temporal de los acontecimientos, amnesia prospectiva y alteración en la memoria de trabajo. Trastornos del lenguaje. Ellos se producen de las siguientes maneras, que es en el empobrecimiento del lenguaje, disminución de la fluidez, incapacidad para entender el significado de los textos de mayor complejidad. Perseveración. Las personas indirectamente provocan el fracaso en los procesos de razonamiento, ya que no permite utilizar estrategias flexibles para la resolución de los problemas. Trastornos motores. Las lesiones de la corteza motora primaria se asocian con la pérdida crónica de capacidad para realizar movimientos finos independientes. Se presenta la pérdida de potencia y velocidad de la ejecución de los movimientos de manos y las extremidades. Trastornos de las emociones y de personalidad. Se pueden agrupar en dos grandes patologías, trastornos pseudopáticos y trastornos pseudodepresivos. Dentro de los trastornos pseudopáticos están causados por lesiones de la zona orbitaria anterior, siendo característico
En estos casos, incremento de visibilidad, impulsividad y comportamiento social poco adaptado y la pérdida de principios éticos. En los trastornos pseudodepresivos, las manifestaciones se pueden ver acompañadas de aparentemente depresiva, con apatía, hiposexualidad, hiperactividad, pérdida de iniciativa y desinterés hacia el entorno. Pero, ¿qué le pasó exactamente a Phineas Gage? ¿Qué es lo que ocurrió y qué podemos aprender de este famoso caso para poderlo contextualizar dentro del ámbito educativo? En el año 1848, exactamente el 13 de septiembre, mientras estaba controlando la dinamita por una voladura de rocas por donde tenía que pasar un tren, debido a una mala organización, una barra de metal de 3 centímetros de grosor y de 109 de largo le atraviesa por la cara, por el ojo, y nada más y nada menos que le sale por la parte prefrontal. La barra se encontró a 22 metros de distancia, junto con parte de materia de su cerebro. Fue algo realmente espeluznante para la época. Seguía con vida, y lo más curioso fue que lo transportaron en un carro de bueyes durante bastante tiempo hasta que lo pudiera recibir un médico que le salvó y del que vamos a hablar a continuación. El primer médico que lo encontró se llama Edward William, y el propio Phineas Gage le dijo verbalmente: doctor, aquí tiene trabajo para rato. Poquito después llegó el médico más importante y que lo pudo curar. Se llamaba John Harlow. A Phineas Gage pudieron cortarle la hemorragia, coserle la herida, pero posteriormente estuvo casi 2 semanas semicomatoso. Incluso tuvo una pequeña infección de un hongo. Pero después se recuperó. Pero pasó algo muy interesante dentro de la neurociencia. Veían que se podía poner de pie, que hablaba, comía, que le decían 2 más 2, 4, y que podía interaccionar con una persona en un lenguaje completamente normal. Claro, para los médicos de la época era un espectáculo. Ellos muchas veces pensaban: entonces, ¿para qué sirve este trozo de cerebro que nosotros tenemos en esta parte delantera? ¿Cuál es su función? Cuando vemos que esta persona sigue con vida y puede tener ciertas funciones sociales sin ningún problema. Poco después se descubrió realmente, y era que su comportamiento social, su interacción con el resto de las personas, cambió radicalmente. Se mostraba como una persona irreverente, caprichosa, obstinada y que no controlaba realmente sus impulsos, algo que nosotros incluso podemos ver en el comportamiento dentro del aula con algunos alumnos o incluso en el deporte en situaciones límite. Lo hemos visto nada más y nada menos como Valentino Rossi le da una patada a Márquez, Mike Tyson le muerde la oreja, Zidane le da un cabezazo. Realmente eso tiene muchísimo que ver con nuestra parte prefrontal del cerebro. ¿Y a qué conclusiones llegamos? Primero, la corteza prefrontal desempeña un papel importante en el control atencional y en el archivo necio necesario para realizar acciones complejas básicas como la cognición, emoción y conducta humana. 2. La elección en esta área supone el mal funcionamiento del sujeto en tareas precisas de las funciones ejecutivas. Tercero, el mal funcionamiento óptico de la corteza ocasiona que el sujeto tenga dificultades para el funcionamiento individual y social.